privilegiado de poder tener la reflexión en esta mañana. Traigo los saludos de la congregación de PEIS, los entrego el saludo, y quisiera también compartir un motivo de oración que tenemos en nuestra iglesia. Estamos organizando una campaña evangelística para el mes de agosto, si Dios lo permite. Así que pedimos por favor si nos pueden apoyar con vuestras oraciones. Un tiempo difícil, pero la victoria está en Jesús. En esta mañana vamos a tener nuestra reflexión allí en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. La porción que corresponde desde el versículo 9 hasta el 20. Y antes de tener la lectura vamos a Padre Celestial, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder llegar a tu presencia. Señor, gracias porque en esta mañana podemos recordar a nuestro Salvador el sacrificio que realizó allí en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para darnos tu perdón, para darnos la esperanza de poder entrar a tu presencia. Y Señor, queremos alabarte y agradecerte en esta hora por el privilegio que nos has dado de poder ser hechos tus hijos. Señor, ahora en este tiempo para meditar en tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que lo que consideremos esta mañana sea lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, pedimos la bendición y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que el Señor bendiga su porción en esta mañana. Y la reflexión que vamos a tener en este momento es en cuanto a nuestro compromiso con el Señor. Y va
hablándonos un poco este pasaje en cuanto al servicio como nuestra manifestación de nuestro amor hacia el Señor. Y en estos versículos también vamos a descubrir el peligro al que estos hermanos estaban exponiendo. Y vamos a considerar algunos síntomas que aquí el autor va a darnos para advertir de ese peligro al que los hermanos se estaban enfrentando. El autor va haciendo aquí, a partir del versículo 9, podríamos decir así, un diagnóstico de la fe, de la confianza que estos judíos cristianos estaban teniendo. Y a través de este diagnóstico va a llegar a un punto para advertirles al peligro que se estaban enfrentando. Dice allí el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, y ese pero va haciendo un contraste con lo que estuvo diciendo anteriormente. Allí versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero, en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores. Y la referencia es que así como Dios derrama la lluvia de bendición sobre la tierra, y la tierra que está trabajada va a producir buenas hierbas, no así la que no está trabajada, que produce espinos y abrojos, y está haciendo esa comparación diciendo, vosotros habéis recibido la lluvia de bendición de Dios, habéis sido trabajados por la palabra de Dios, el mensaje de Dios y el Espíritu de Dios, y habéis manifestado fruto en vuestras vidas. Y es así que ahora, por cuanto vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. En otras palabras está diciendo, vosotros habéis recibido las bendiciones de Dios. Y en un tiempo habéis experimentado el gozo de servir a Dios y de seguirle a Él. Entonces, allí dice él, estamos persuadidos, estamos esperamos cosas mejores. Y esas cosas mejores porque tenéis un corazón en el cual Dios ya ha derramado sus bendiciones. Estamos esperando cosas mejores que pertenecen a esa salvación. Versículo 10 nos va hablando un poquito por qué está esperando cosas mejores de la salvación. Dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es, dice allí, injusto. ¿Por qué esperar algo más de la salvación? Porque Dios no es injusto para olvidar. Ellos fueron, como dice allí el versículo 7 y 8 que hemos considerado, fueron el objeto de la bendición de Dios. Y como tierra preparada germinó esa semilla con la bendición de Dios y dio frutos. Y Dios no es injusto para olvidar eso. Dios ha estado trabajando en la vida de estas personas de tal manera que ellos cogieron un compromiso con Dios, recibiendo la bendición de Dios, pero permitiendo que Dios trabaje en sus vidas. Y en este compromiso ellos manifestaron ya su amor hacia Él.
Y aquí nos va hablando de que Dios no es injusto para olvidar ¿qué cosa? Para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En otras palabras, aquí está diciendo que Dios tiene pendiente el compromiso, la expresión de amor hacia Él, realizado a través del servicio, del ministerio. El amor y el compromiso con nuestro Dios se va a manifestar en nuestro compromiso de servir. El servicio nace de un corazón que está amando a Dios, que está teniendo a Dios como primer lugar en su vida. Y el servicio, el ministerio, lo que hacemos para Él, es simplemente el resultado de mi amor hacia Dios, de mi compromiso con Él. Y es triste ver que muchas veces el ministerio y el servicio al Señor se torna un compromiso simplemente con la iglesia o con alguien que me pide de hacer algo. No hay quien lo haga y lo tengo que hacer. Ese servicio no vale. Porque el servicio que Dios tiene pendiente y que dice que no es injusto para olvidar, es aquel servicio y ministerio que nace de un corazón que está centrado y amando a Dios. Es el resultado. Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí el peligro que estos hermanos estaban afrontando, el síntoma que el autor va a detectar lo que ellos estaban viviendo era que ellos estaban descuidando su fe. Por eso la necesidad de mantenerse firmes en la fe, no descuidarse de esa fe, de esa confianza que habían puesto en el Dios y en Jesucristo como Salvador, sino debían seguir allí pendientes, atendiendo a esa fe. Por eso dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y esto es servicio. Considerar las oportunidades que tengo de cómo puedo servir a Dios, cómo puedo expresar mi amor a Dios sirviendo a mi hermano, sirviendo a las personas que me rodean. No descuidar la fe. Segundo síntoma que aquí el autor nos va mostrando es la duda de la fe. Versículo 11, Hebreos 6, 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Allí cuando va a decir para, nos va a declarar el fin, el objetivo, hasta dónde se quiere llegar. Para plena certeza de la esperanza. La certeza plena, lo que nos va diciendo aquí. ¿Por qué mantener, por qué deseamos, anhelamos que cada uno de vosotros
muestre esa misma solicitud. Es para llegar a esa plena certeza de la esperanza. Versículo 18, una parte allí dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Primera Tesalonicenses 5, 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y me hace recordar otro pasaje que se menciona el yelmo, como aquella parte de la armadura que va dando protección a la cabeza. Efesios capítulo 6. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo va dando la protección a la cabeza. Aquel guerrero, aquel batallador estaba siendo equipado con aquella armadura para poder defenderse del enemigo y también poder luchar y ganar terreno. Y aquí en esta comparación, esta similitud que va haciendo Pablo en cuanto al cristiano, al creyente que debe tomar toda la armadura del Señor, y dentro de esa armadura está el yelmo de la salvación. Por eso aquí el autor de los Hebreos también va mencionando que debemos tener esa certeza plena, estar totalmente convencidos, estar seguros. Y para eso Pablo va diciendo que debemos colocarnos ese yelmo para proteger nuestra cabeza, para proteger nuestra mente, para proteger nuestros pensamientos. Porque sabéis, hermanos, que Satanás, el diablo, va atacándonos, y donde mejor y mayor centra su ataque es en la cabeza, en la mente, en los pensamientos. Y estos hermanos judíos cristianos estaban siendo atacados por pensamientos, por las circunstancias que estaban viviendo, por las pruebas, por las persecuciones, por las pérdidas que estaban recibiendo. Estaban siendo atacados y estaban comenzando a dudar de su fe. Por eso la necesidad de llegar allí a estar con esa plena certeza de la fe, totalmente convencidos de la fe que tenemos puesta en el Señor Jesucristo. Dudar de aquella esperanza está enfatizando la necesidad de estar convencido y no permitir que el enemigo penetre en nuestras mentes con aquellas dudas. ¿Se acordáis cuando estaba el hombre, Adán y Eva, allí en el huerto? La tentación vino, la palabra del diablo vino diciendo, con que Dios os ha dicho, haciendo dudar de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Por eso la necesidad de colocarnos ese yelmo de la salvación, estar plenamente seguro. Soy un hijo de Dios. He puesto mi fe, mi confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en mi lugar, por mí, para darme esa entrada y ese camino al cielo, al Padre. Estar plenamente seguro de nuestra salvación. El tercer síntoma que aquí el escritor nos va revelando es la dejadez
en la fe. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. La dejadez en la fe, a fin de que no os hagáis perezosos. Si hay dudas en la mente, si hay dudas en el corazón, habrá una pesadez espiritual, una flojera espiritual, una pereza espiritual. ¿Y qué es la pereza espiritual? Aquí lo dice, para que no os hagáis perezosos. Santiago quizás lo pueda definir de esta manera. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La pereza espiritual es saber lo que Dios quiere, pero no hacer lo que Dios quiere. Es tener el conocimiento, pero no tener la práctica. Es tener toda la información bíblica y doctrinal, pero en la vida práctica no hay esa aplicación. Eso es dejadez espiritual. ¿Cómo nos va afectando la pereza espiritual? Capítulo 5 de Hebreos. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La dejadez, la pereza espiritual va afectando en nuestra vida porque va impidiendo nuestro crecimiento. No nos dice cuánto tiempo de creyente tenían estos judíos cristianos, cuándo habían conocido al Señor Jesús como Salvador. Pero sin lugar a duda, el autor está esperando que por el tiempo que transcurrió, deberían ser ya maestros, deberían estar enseñando, comunicando la palabra de Dios a otros. Pero sin embargo, aquí les va a decir, llegáis a ser perezosos. Y esa pereza espiritual en lo poco que conocéis va a ser el impedimento a seguir creciendo en la fe. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Recordáis que dice Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Dice que la leche espiritual es para los niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis. Y aquí el autor de los Hebreos va diciendo, tenéis necesidad de leche, porque no habéis crecido, no habéis madurado. Seguís siendo niños espirituales por la pereza que hay en vuestros corazones. Versículo 13, 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La dejadez espiritual no solamente impide el crecimiento en la fe, sino también que impide el conocimiento por experiencia. Son inexpertos, dice aquí el versículo 13. El que participa de la leche es inexperto, no tiene experiencia. Y la flojera espiritual va a impedir mi experiencia, mi conocimiento aplicado de lo que conozco de la palabra de Dios. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La dejadez espiritual impide también el desarrollo de convicciones. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y si hay pereza espiritual, esa pereza va a impedir el crecimiento de la fe, va a impedir el conocimiento práctico, voy a ser un teórico y no práctico, y va a impedir tener esas convicciones profundas que necesitamos tener en la fe. El cuarto síntoma que aquí el autor nos va a decir, primero que si hay descuido de la fe, si hay dudas en cuanto a la fe, si hay esa dejadez en la fe, va a llegar la debilidad en la fe. Versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí el autor va a hacer un llamado a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Y nos va a dar de alguna manera los requisitos de cómo alcanzar esas promesas, cómo apropiárnosla de esa promesa. Y allí nos dice, ¿a través de qué? La fe y la paciencia. Estos judíos cristianos estaban teniendo fe, la habían manifestado la fe, y habían manifestado ese amor a Dios, sirviendo a Dios en un servicio práctico a los hermanos, a la gente. Pero estaban teniendo persecuciones y problemas, y aunque tenían fe, le estaba faltando la paciencia. Y allí el autor a los hebreos, para animarlos a fortalecer esa fe y esa confianza que habían puesto en el mensaje de Dios, les va a argumentar con el ejemplo de la fe y la paciencia de Abraham. Versículo 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La fe debe ser fortalecida. ¿Y cómo debe ser fortalecida? Con la confianza en Dios. Dice allí el versículo 13, que Dios hizo un juramento, juró por sí mismo. El versículo 16 nos habla también algo del juramento, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y lo que el autor está aquí utilizando el ejemplo de la fe y la confianza que Abraham manifestó en esa esperanza, es que estuvo puesta esa fe en la persona de Dios. Dios juró, y dice que el juramento, como no se podía hacer o no había por quien jurar a alguien mayor, juró por sí mismo. Uno cuando, la Biblia nos dice que no debemos jurar, ¿no es cierto? No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Pero el juramento es para decir, si yo no lo cumplo, fulano de tal lo va a cumplir por mí. Es como una garantía. Ahora, Dios juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Y Él puede cumplir su juramento, su promesa. Y lo que hizo aquí el autor a los hebreos es ayudar a estos hermanos a enfocar su fe para el crecimiento en la confianza en Dios.
Y la paciencia debe ser fortalecida por la confianza en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La inmutabilidad de su consejo, lo que Dios tenía allí en su corazón, la intención de Dios, la voluntad de Dios, lo había expresado Dios y eso no cambia. Así que tenemos dos cosas que no cambian jamás, que es imposible que cambien. Uno es Dios. Dios no cambia nunca, Dios es igual. Y lo segundo que no cambia nunca, es inmutable, es la palabra de Dios. Las promesas de Dios no cambian. Por eso la debilidad en la fe que estos hermanos estaban enfrentándose era porque esa fe no estaba siendo fortalecida por la confianza en Dios. Y la paciencia no estaba siendo fortalecida en la confianza en que Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. Y eso se estaba debilitando. No estaba siendo fortalecido. Por las dos cosas inmutables, ellos debían fortalecerse en la fe. Fortalecer porque Dios no cambia. Dios es Dios y no hay nadie mayor que Él. Y Él cumple su palabra. Dice allí, tengamos un fortísimo consuelo, que a través de fortalecer esa confianza en Dios y fortalecer la paciencia en la confianza de la palabra de Dios, tengamos una fuerte confianza, un fuerte argumento, una fuerte palabra de exhortación en la cual apoyarnos, en la cual alimentarnos en esa fe y confianza en Dios. Versículo 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí nos va hablando de la esperanza puesta en Jesucristo. Nos mantiene unidos, y así como el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, habiendo antes ofrecido sacrificio y sangre de expiación por los pecados, por sí mismo, el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo presentando sangre también por el pueblo. Así nos dice que también nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Cuando habla del velo se refiere, en el contexto de los hebreos, a lo que tenían en el templo, donde Jesús entró por nosotros como sumo sacerdote, presentando su propia sangre para interceder por el pueblo, para pedir la misericordia y la gracia de Dios. Recordáis que capítulo 5, versículo 11 y todo el capítulo 6 es como un paréntesis que el autor de los Hebreos hace, porque va diciendo, versículo 10, capítulo 5, y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí el 20 del 6 va a decir que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y a partir del capítulo 7 va a enseñar, a resaltar ese ministerio del Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Pero la esperanza que ponemos
y hemos puesto en el Señor Jesucristo es lo que nos mantiene unidos para estar en contacto con ese sumo sacerdote que entró hasta la misma presencia de Dios y está intercediendo por nosotros. Los hermanos judíos cristianos a quien fue dirigida esta carta estaban teniendo un síntoma de debilidad en su fe. Y la debilidad de la fe va haciendo que uno sea pesimista de la palabra de Dios. Por eso es la necesidad de fortalecer la confianza, de fortalecer esa confianza en el carácter de Dios y en la fidelidad de Dios a su propia palabra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro compromiso con nuestro Dios? Aquellos hermanos judíos cristianos estaban afrontando situaciones muy difíciles, muy adversas por su fe. Y ellos fueron de a poco descuidando su fe, fueron dudando de las promesas, de la esperanza en Dios, dejaron de crecer en esa fe que habían conocido, se habían debilitado en su caminar con el Señor y muchos empezaban a retroceder. Y estos síntomas van manifestando el autor para decirles, esto es lo que vosotros estáis viviendo, pero eso no es lo más grave. Lo grave es al peligro al que se están enfrentando. Y el peligro es de llegar a ser desechados por Dios. No desechados de la salvación, de ninguna manera. Tenemos a Cristo como nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que murió una vez y para siempre. Pero sí ser desechados en el servicio a Dios, descalificados para el ministerio, para el Señor y los hermanos. Estos hermanos nos dice allí el versículo 10, que ellos habían mostrado obra y amor al Señor, pero estaban ante el peligro de ser desechados, de poder participar en esa obra y en esa expresión de amor a Dios, por permitir que su fe sea descuidada, por comenzar a dudar de lo que Dios dice. ¿Será cierto? ¿Será cierto eso del cielo, del infierno? Nadie lo ha visto. ¿Será cierto? Dudaron de la palabra de Dios, dejaron de crecer en las cosas del Señor, quedaron siendo niños espirituales, se debilitaron, no tenían fuerza para seguir ante la presión, ante la lucha, ante la indiferencia. Mejor me quedo en la situación que vivía antes, tenía menos problemas. Y ahora que soy creyente, me suceden todas estas cosas. Se debilitaron en su caminar, pero el peligro era que iban a ser descalificados de servir a Dios, se iban a volver al mundo, a la antigua vida. Por eso más adelante el autor va a decir, no dejando de congregarlos, como algunos tienen por costumbre, porque su mirada ya no estaba centrada en la persona de Dios, ni en lo que Dios había prometido, sino estaba enfocándose en los problemas que estaban viviendo, las dificultades por ser creyentes. Quizás muchos habían perdido su trabajo por ser honestos. Quizás muchos en su familia estaban siendo rechazados por cambiar de religión.
1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí no está hablando de pérdida de salvación. Aquí está hablando de la pérdida del privilegio de vivir para Dios, por no alimentar esa fe, esa confianza en Dios, por dudar de las cosas de Dios. Gálatas 5, 7. Dice Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por eso el autor de los Hebreos va a animar a estos hermanos, después de haber declarado los síntomas que él estaba observando en sus vidas, y animarle a tomar un enfoque, diciendo en el capítulo de Hebreos 12:1, por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que esta pueda ser nuestra experiencia, hermanos, de poder enfocarnos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, poder fortalecer esa fe, lo mucho, lo poco que tú conozcas de la palabra de Dios, aplicarlo en la vida, porque de otra manera el estado va a llegar a ser tal que puedo llegar a ser descalificado. Dios ya no me va a utilizar, soy un niño, no tengo que compartir, no tengo experiencia, no tengo la fe, no tengo la confianza, y Dios no me va a utilizar. Quiere el Señor ayudarnos para que esta advertencia que el autor va declarando en esta hora sea una advertencia para mi propia vida, para tomar en serio ese compromiso que tengo con Dios, para que el servicio y el ministerio sea la expresión de mi amor, de mi entusiasmo, de mi interés en mi Salvador, el Señor Jesús. Que así sea. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque en esta hora podemos estar delante de tu presencia. Señor, gracias por lo que tenemos registrado en tu palabra de la experiencia de estos hermanos del primer siglo, que ellos habían puesto su fe, su confianza en el Señor Jesús como Salvador, pero las distintas circunstancias los llevaron a desenfocarse en sus vidas, en su fe, a tal punto, Señor, que llegaron a descuidar la fe. Comenzaron las dudas allí en sus pensamientos, que llegaron a ser tan perezosos, tan imprácticos, Señor, que les llegó a esa debilidad de no poder avanzar más en la vida. Señor, líbranos de estas cosas. Ayúdanos a poner diligencia en lo que conocemos, en lo que hemos oído, en lo que tenemos delante de nosotros en tu palabra, y a poder afirmar aquellas cosas que tú nos has prometido y nos has declarado.
Señor, obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque necesitamos de ti. Y Señor, es el deseo profundo de nuestros corazones poder ser agradables delante de tu presencia. Señor, nuevamente muchas gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y Señor, deseamos comprometernos contigo, a crecer, a caminar contigo, a poder expresar nuestro amor hacia ti, sirviendo a los santos, sirviéndote a ti. Guárdanos, Señor, de este peligro que acecha nuestras vidas, de ser descalificados por el pecado, por la dureza de nuestro corazón, por la ignorancia de tu palabra, quedar niños, Señor. Ayúdanos. Te pedimos, Padre, tu bendición sobre cada uno de los hermanos, las hermanas que estamos aquí presentes. Tú que conoces nuestras necesidades y conoces, Señor, las circunstancias personales que vivimos. Queremos mirarte a ti y aumentanos, Señor, la fe y la confianza. Te pedimos, Padre, esto en oración, en el nombre del Señor Jesús. Amén.